Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ya hace un par de prédicas venimos hablando sobre Corintios, ya creo que era 31 esta la parte, pero de comienzo venimos viéndolo, una iglesia muy parecida a la nuestra, o a la iglesia de hoy en día, una iglesia muy desorganizada, una iglesia muy rebelde, muy dividida. Entonces Pablo manda esta carta porque necesita que la iglesia se empiece a tener doctrina, a tener bases sólidas y a empezar a unirse y saber para qué están sentados en los bancos. No estás sentado para calentar un asiento. Cristo no te rescató para que tu vida siga siendo la misma. Cristo te rescató de una vida oscura de pecado para darte dones y para darte un llamado y para proyectarte a un futuro glorioso. Si vos no estás viviendo nada de todo esto, el Evangelio te va a aburrir. El cristianismo te va a aburrir. Más las pruebas que te vienen y tú vas a terminar yendo. Vas a volver a, como dice la palabra de Dios, que el puerco vuelve al lodo y el perro a su vómito. Pero cuando vos empezás a entender esto y empezás a vivir el Evangelio, empezás a meterte en el Evangelio, empezás a usar lo que Dios te dio, los dones, el llamado, los talentos, vas a ver cómo el Evangelio empieza a tener una emoción, un poder. Es precioso servir al Señor. Amén. Ya casi nos quedaban los tres últimos. Fuimos viendo, es importante que si no viste alguno de las prédicas que estuvimos haciendo, las busques ahí en el Facebook, porque cuando miramos las cosas por la mitad, después entendemos a media, ¿viste? Y todo esto está muy ligado uno con otro y tenés que entenderlo completamente, ¿sí? Igual que los estudios bíblicos, que este jueves, me había olvidado, este jueves a las 19 horas tenemos estudio bíblico, y no podés faltar al estudio bíblico, no podés faltar a los talleres de líderes, porque si te perdés una clase, después cuando venga la otra no la vas a entender, o la vas a mal entender, o que te van a mezclar. Es importante que estemos en el taller de líderes dispuestos a no perdernos ni una clase, porque una clase está muy ligada a la otra y después no lo entendés bien, ¿sí? Y lo mismo pasa con esto. Si vos te perdés alguna de las prédicas, si vos no estás atento, si vos no tenés esa desesperación por saber más de este tema tan precioso sobre los dones, yo siempre le digo al Señor, y tengo una gran lucha con Dios con esto, porque digo, Señor, esto para el estudio bíblico, no para el culto. Y el Señor me mira y me dice, ¿sabes vos más que yo? ¿Sabes vos más que yo? No, Señor, yo no sé más que vos. Bueno, callate y empieza a hablar. Gloria al Señor. Me gozo con Dios porque estoy seguro que el Señor es el que quiere que dé esto. No lo entiendo, pero gloria a Dios porque sus caminos son inescrutables. Si Él está, yo sé que Dios te va a bendecir con esta palabra. ¿Sí? Así que no te lo pierdas. ¿Te parece alguno? Buscar ahí en Facebook, Los Redimidos de Jesús de Monte Chingolo. Ahí estamos. Si no tenés Facebook, en YouTube también está ahí. Después te lo paso bien como estamos para que lo busques. Todas las prédicas, todo está ahí. Leamos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Empecemos a dar. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Se acuerdan que vimos las tres, no? Las tres separaciones. Ministerios, dones y operaciones, o funciones. Pero a cada, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No tenemos que entender que el que da los dones, en este caso, como dice Pablo, es un Espíritu. Es el Espíritu Santo.
Pablo está luchando contra el pensamiento griego de Corintios de que cada cosa tiene su ídolo, cada cosa tiene su Dios, ¿no? Si está buscando trabajo, nosotros tenemos a si nosotros estamos buscando tener sanidad, tenés a la Rosa Mística. Si el perro se te enfermó, lo tenés a San Roque. Las causas perdidas, era San Benedicto. San Judas, causas perdidas, San Judas, ahí está. Después San Benedicto también lo puede valer. La cuestión es que cada uno tenía su... Entonces Pablo acá está luchando contra ese pensamiento griego viejo que parece que está hoy en día todavía vigente. Y dice, no, todo esto lo hace un espíritu y el mismo, que es el Espíritu Santo. Pero a cada uno le da cosas diferentes. Después lo vamos a ver más adelante cuando veamos la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. A vos te da algo diferente del hermano que tenés al lado. Decir al que tenés al lado, vos tenés algo diferente a mí. Y yo tengo algo diferente a vos. Ni mejor, ni peor. Diferente. El problema es cuando yo, con lo que Dios me dio a mí, yo quiero que vos también lo tengas. Y yo quiero que vos también te muevas según lo que yo recibo de Dios y que todos seamos lo mismo. Y eso vamos a ver cuando vemos el cuerpo. La misma en la forma de pensar y en la forma de actuar. No. Por eso Dios tiene un don diferente al mío. Vos tenés que ejercer tu don y yo tengo que ejercer mi don. Entonces todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo. Porque si yo quiero que todos seamos oreja, como dice Pablo más adelante, ¿dónde queda el olfato? ¿Dónde queda la vista? Si Dios te dio un don, es para vos, para ejercerlo, para vivirlo, para disfrutarlo y para bendecir el cuerpo de Cristo. No para traer división, no para traer competencias, no para traer enojos, simplemente bendecir el cuerpo de Cristo. ¿Me entendés? Gloria al Señor. Por eso cada uno tiene diferentes dones y lo que nos toca ver hoy es el discernimiento de espíritus y las lenguas. Interpretación de lengua. Versículo 10. A otros el hacer milagros ya lo vimos, a otros el de profecía, hicimos una prédica entera sobre las profecías y los profetas y el don profético. A otros discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Es mirar más allá de lo que las personas te están hablando o cómo la persona te está confrontando o lo que la persona está viviendo. Ver con qué espíritu realmente está hablando. Lamentablemente este don se ha usado tan mal dentro de las iglesias que se vuelve como un cazador de brujas dentro de la iglesia. Si vos tenés el discernimiento de espíritu, tenés que saber cuando entra un brujo acá adentro. Entonces, como muchos no lo tenemos, el discernimiento de espíritu no lo tienen, empiezan a ver a cualquier persona la cara. Y si esta persona a mí no me cae bien, si esta persona tiene cara media rara, mirá que tenés al lado. Uy, Dios santo, si tiene cara media rara, enseguida si no, este tiene un espíritu. No es para eso el discernimiento de espíritu. Es para que vos puedas ver cuál es el verdadero problema que está atravesando esa persona, que por ahí te está gritando, te está insultando, por ahí esa persona está muy enojada con vos. Ver el espíritu que está detrás de esas cosas. Y hemos usado tan mal el discernimiento de espíritu. Ver con qué espíritu me está hablando, qué es lo que me está diciendo detrás de las palabras. Muchas veces cuando hacemos consejería y me siento a charlar con las personas, el discernimiento de espíritu viene y más allá de lo que te está diciendo, el discernimiento de espíritu te dice lo que realmente está pasando. Y no pasa por si es un brujo, no es un brujo, no pasa por eso. Pasa simplemente por conocer más allá de lo que la persona te habla. Cuando rompe la máscara que la persona tiene. Porque seamos sinceros, somos todos buenos. Cara de bueno tenemos todos. Y cuando vos te sentás a hablar, lo primero que haces es defenderte y empezar a atacar a la persona con la cual tenés el problema o la situación que estás viviendo no es culpa tuya. Entonces empezás a tapar todo eso mostrando un manto de santidad o de buena persona, y el discernimiento espiritual hay donde el Señor lo usa para mostrarte realmente qué está pasando atrás.
Hay personas que lloran por una situación y cuando vos estás orando ahí por ellos, el discernimiento del Espíritu te dice, no es por eso, es por esto y por aquello. Wow. Y si no lo sabemos usar, el discernimiento del Espíritu es muy, no voy a decir peligroso, pero la gente que tiene tanto abuso con este don, termina más lastimando que bendiciendo. Y acordate que los dones fueron entregados a la iglesia para bendecir a la iglesia, para bendecir al hermano. Por eso el don de discernimiento, muchas veces Dios te lo muestra, pero no es para que lo hables, no es para que lo chimentes, no es para que, muchas veces ni siquiera es para que lo confrontes en el momento, porque esa persona se puede romper. Es simplemente para que lo sepa y ores por eso. ¿Sí? Gracias, Señor. Sí, Señor. Espero que lo hayas entendido, hermano. Quiero dar algunos ejemplos, pero sí dice que no. Discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Y acá viene el gran tema de las lenguas. Por eso te decía hoy que necesitamos, si Dios va a derramar de su espíritu, si vamos a entrar en un tiempo más de intimidad con Dios, es necesario que nosotros hablemos todos un mismo lenguaje. Si el don de lenguas, que está acá nombrando el apóstol, estuve buscando, estuve investigando. Vos sabés que yo me confronté mucho con el don de lengua. Mis bases, donde yo me convertí al Señor, donde yo acepté a Cristo, fue en una iglesia bautista totalmente reservada y cerrada a los dones, no era carismática, no creía en los dones del Espíritu, mucho menos en el hablar en lenguas. Entonces, hasta que un día, de repente, en un retiro espiritual, el Señor me da a mí el don de lenguas, y no sé por qué, no sé cómo, empecé a hablar en lenguas, y después tuve que confrontar a mi pastor, sentarme con él y decirle, pastor, yo apreté la boca, yo me mordí la lengua, pero el don estaba ahí, pasó. Y yo en aquel tiempo no era nada emocional, hermano. Las emociones no era emoción, era el don de Dios actuando en mí para la gloria del Señor. Ahora la palabra de Dios, y se ha creado tanta confusión, y en Corintio pasaba eso, de que nadie entendía bien qué era el don de lenguas, y cada uno hablaba para su propio lado, y era un verdadero, no puedo decir, no encuentro la palabra así que suena feo, bochinche, no, pero suena feo. Era un verdadero desajuste. Era un verdadero desajuste dentro de la iglesia, porque cada uno empezaba a gritar y a gritar y a gritar. Pero vamos a ver cómo se estudiar bien este don de lenguas. Y el primer problema que tuvieron con las lenguas la podemos ver muchos siglos atrás, en el libro de Génesis. Acá empezó el tema de las lenguas, mirá. ¿Por qué las lenguas sirven para unir? Génesis 11. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. ¡Wow! Esto es impresionante. Venían del arca de Noé. Dios venía de destruir a todas las poblaciones, solamente salvaron 8 seres humanos, porque era la maldad de continuo del corazón hacia el mal. Entonces toda esa generación perversa, la cual sabemos que había gigante mezclada, había canibalismo, había gente que se comía entre ellos, era un desastre la generación antes de Noé. Llega Noé, Dios hace el arca, elimina toda esa generación, queda Noé, quedan sus hijos, y Dios le da una orden a Noé y le dice, ve por toda la tierra y llénala. Entonces, ¿qué hacen los hijos de Noé? Se juntan solamente en un lugar y empiezan a construir un ídolo, una torre alta, para que los juntes a todos ahí y no sean dispersados por la tierra. ¿Y por qué lo hacían? Porque todos tenían una sola lengua y una misma palabra. Hablaban todo lo mismo. Y esto es maravilloso, porque puesto en el corazón del hombre, el hecho de que todos hablaran una sola lengua y una
misma palabra es pésimo. Porque el corazón del hombre es engañoso y es malo. Pero todas las lenguas y hablando una misma palabra con el control del Espíritu Santo es maravilloso. ¿No es lo que pasó acá? Todos los hombres hablando una sola letra, una sola palabra. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente llegaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuera esparcido sobre la faz de la tierra. El mismo ser humano, como hablaban toda una sola lengua, un solo lenguaje, dijo: no necesitamos a Dios, hagámonos nosotros mismos una torre para hacernos un nombre poderoso, para poder llegar al cielo, por si sube el agua de nuevo, así no nos podemos ahogar, para poder llegar al cielo, y así no necesitamos de Dios. Eso es lo que hace el ser humano cuando hablan toda la misma lengua, cuando hablan todas las mismas palabras. Así está hablando el mundo hoy en día. No necesitamos a Dios. Versículo 5, ¿qué nos dice? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Wow, el hombre cuando se une, dice la palabra de Dios que nada puede hacer desistir de lo que tienen pensado hacer, a no ser que Dios intervenga. 7. Ahora pues descendamos y confundamos así su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre el faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Todo el ser humano hablando una sola lengua, hablando un solo lenguaje, bajo el poder maligno de su propio corazón, hizo que trataran de descartar a Dios. Entonces Dios, ¿qué hace? Viene y mezcla las lenguas para que cada uno no pueda entender lo que dice su compañero y puedan cumplir el propósito de Dios de esparcirse en toda la tierra. Acá empezó el montenecuá. Dios mismo descendió y empezó a dar lenguas diferentes, pero no por el Espíritu, sino para que cada uno no entienda lo que habla su compañero. Y ese lugar se llamaba Babel, que significa confusión. Acuérdense que en los últimos tiempos va a haber una gran iglesia llamada Babel, Babilonia. Entonces, a lo largo de los tiempos, siempre estuvieron todos hablando diferentes idiomas, pero llegó el momento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, arregla este gran problema que se produjo en Génesis 11, y obviamente lo podemos ver en Hechos capítulo 2. En el corazón perverso humano, Dios divide. En el Espíritu Santo, Dios une. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Wow! De repente había un culto donde estaban todos sentados, estaban todos orando, estaban todos unánimes. En ese culto
culto hablaban todos el mismo idioma, pero a diferencia de la gente que estaba en Babel lo que estaban buscando era descartar a Dios. Acá lo que estaban buscando era a Dios, buscando la presencia de Dios. Porque ya Cristo había venido, ya el Espíritu Santo estaba la promesa, y ellos estaban esperando esa promesa. Hablaban todos un mismo idioma, pero esta vez en el Espíritu. No sé si me vas entendiendo. Porque después te voy a preguntar qué idioma hablamos. ¿El idioma espiritual o el idioma del corazón humano? Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. De repente estaban todos orando en un gran círculo y se ponen como llamas de fuego en sus cabezas, como lenguas, y cada uno empieza a hablar en otro idioma. Las lenguas de Hechos capítulo 2 nos habla de lenguas terrenales de otros idiomas. No son las lenguas angelicales, que después lo vamos a ver en el libro de Corintios. Acá no es lengua angelical, acá es otro idioma. Ve lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Claro, era la fiesta de Pentecostés. Había fiesta que era una obligación para todos los judíos acudir al templo. Entonces tenían que venir al templo los judíos donde quiera que sean repartidos en esas fechas específicas, en Pascuas, en Pentecostés, si me falta una, no me acuerdo cuál es. Tenían que venir, y acá en Pentecostés vinieron todos de diferentes partes del mundo, cada uno hablaba su propio lenguaje. Si bien el hebreo en ese entonces era el lenguaje religioso y todos en cierta forma entendían el hebreo, pero cada uno hablaba de la ciudad donde venían. Por eso dice el versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban orando en una iglesia, de repente tiembla la iglesia, hay un gran estruendo, la gente que iba para el templo para al caminar para allá, se empiezan a meter adentro del templo a ver qué es lo que había pasado, y estaban totalmente sorprendidos porque escuchaban a simples personas, pescadores, hablar en la propia lengua nativa de ellos, donde quiera que estuvieran. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ves? Lenguas entendibles, lenguas humanas, en las cuales capítulo 11 se repartió. Acá en capítulo 2 de Hechos, Dios la junta y pone a personas comunes a hablar por el Espíritu las maravillas de Dios. Versículo 9. Pardos, medos, 2. Elanitas y los que habitan en la Macedonia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígida y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 15, por lo menos 15 lenguas diferentes fueron repartidas en ese día, en ese lugar. ¡Wow! ¿Para qué? Para hablar las maravillas de Dios, para que lo puedan entender. En capítulo 11 de Génesis, en Babel, era una confusión total, todos hablaban el mismo idioma, pero lo que buscaban era echar a Dios. De repente, acá en Hechos 2, todos hablan el mismo idioma, hablan diferentes idiomas, y Dios los une para glorificar a Dios. Nosotros como hijos de Dios, venimos con este gran problema. Venimos con una confusión total delante de Dios, con idiomas que, wow. Pero cuando llegamos a Dios, Dios nos da un nuevo lenguaje.
dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. También se basa en el lenguaje. Ya no puedes hablar como en la Torre de Babel. Vos tengas el don de lenguas o no tengas el don de lenguas, pero vamos a ver más adelante, tu lenguaje cambió. Antes hablabas carnalmente, Babel, Torre, Génesis 11, pero ahora hablas espiritualmente, Hechos capítulo 2. Son dos cosas totalmente diferentes. No sé si me estás entendiendo. A veces queremos hablar las maravillas de Dios, pero en Babel, con Génesis 11. Y es imposible, porque las lenguas están manejadas con el corazón humano, y el corazón humano es perverso más que todas las cosas. Necesitas, para hablar las maravillas de Dios, ser una persona espiritual, la cual el Espíritu Santo se ha apoyado en ti y te ha dado ese discernimiento para poder ver sus maravillas. No sé si me entendés. Yo conozco mucha gente que quiere hablar de Dios, pero en Génesis 11. Y así no es. Es en Hechos 2, espiritualmente. Versículo 12. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están todos borrachos. Claro, es que de repente estaba el argentino ahí, ¿no? Voy a imaginarte un argentino ahí. Y de repente lo escucha a Pedro. Pasamos Dios mío. Pasamos una vez. No quería decir eso, hermano. Le dice ahí, truco, quiero retruco, vale 4. Y el argentino dice, wow, ¿cómo sabe cuál truco es? ¿Cómo sabe nuestro lenguaje? Pero el que estaba acá y era francés, escuchándolo hablar así, ese está borracho. No entiende lo que está hablando. Pero en ese momento, en Hechos 2, no habla de lenguas angelicales ni indecibles, esas lenguas que no se pueden entender lo que está pasando. Acá está hablando de lenguas que tienen raíces, que tienen países, que hay gente que las habla y las escucha y las entiende. Por ejemplo, este don se puede dar también manifestar en el don de lenguas. De repente entra en este lugar una persona de afuera, un extranjero. Y una persona que tenga el don de lengua empieza a hablar y habla exactamente en el lenguaje de esa persona extranjera. Esa es una de las manifestaciones que tiene el don de lengua. Entonces esa persona extranjera lo entiende hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Ese también es parte del don de lengua. Pero hay una parte del don de lengua que quiero ir. 1 Corintios 12, que es el que más usamos, es el más común, que es el de lenguas angelicales. 1 Corintios 13, versículo 1. Acordate que en Corintios Pablo salta de un lado al otro y a veces hace difícil seguir. 13.1. Si yo hablase lenguas humanas, las lenguas de Hechos 2, y angélicas, o sea que hay dos tipos del don de lenguas. Está el tipo de lenguas que son humanas, que es donde yo hablo otro idioma sin saberlo. Yo he conocido gente que habla idiomas, que ha hablado en hebreo, por ejemplo, y las personas dicen, eso es hebreo, y esa persona no tenía ni idea de lo que era hebreo. Pero el don de lengua actuaba así en ella, y en ese momento la tomó y pudo hablar en hebreo. Gloria al Señor. Después están las lenguas angélicas, que son esas lenguas que por ahí no llegamos a entender, que es esa lengua donde descansa nuestro entendimiento y entra nuestra conexión directa con Dios. Esa es la lengua que cada uno que la tiene, ese don, es edificado a través de esa lengua. Es un don específicamente para uno, más que para la edificación de la iglesia. Porque la iglesia no puede ser edificada si no entiende lo que uno le está diciendo. No sé si me vas entendiendo. Necesitamos, para ser edificados, entender.
pero cuando una persona tiene el don de lenguas y puede hablar con el Creador directamente, es edificado uno. A mí me pasa a veces que estoy orando y en este lugar, por ahí estoy hablando y de repente mi entendimiento se hace a un lado y dejo que directamente se conecte las lenguas con mi Señor. Y me hace descansar, me ministra, me fortalece, me da guía, por más que no entiendo nada de lo que diga. Pero hay personas que por ahí tengan el don de lenguas angelicales, se levantan y quieren solamente hablar en lenguas angelicales. Y Pablo lo dice claramente, pero vamos a ver, que el que no tenga el don para discernir las lenguas, que trate de no hacerlo. Trate de no hacerlo. Delante de la gente trate de... Y yo estoy de acuerdo, pero cuando se hace en exceso. Acá venía una persona que porque los escuchó hablar en lenguas muchas veces cuando predicamos, cuando cantamos en un momento, o ha venido predicadores que han hablado en lenguas, se enojaron y se fueron. No, esto no es de Dios, porque esto es un... no es así, porque es un momento, es un tiempo, no es un desprolijo, no es todo el culto, no es toda la alabanza, no es toda la adoración. Es un momento especial donde la iglesia tiene que empezar a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en razonamiento. Hay un momento en la alabanza, hay un momento en la adoración, donde tenemos que dejar de pensar tanto, dejar nuestra mente en blanco, dejar nuestra mente aparte, nuestro razonamiento aparte y conectarnos con nuestro Creador. Ahí es donde se usa el don de lengua en las reuniones. No estoy de acuerdo, y nunca lo voy a estar, de hacer toda la reunión en lenguas. De repente la adoración, la media hora que le damos de adoración, se hace en lenguas, no vamos a quedar todos mirando unos a otros, pues nuestro razonamiento no va a ser edificado. 1 Corintios 14, versículo 13. 13 primero dice, 1 Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Versículo 15. Oraremos con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay momentos en la reunión donde la alabanza, por ahí la adoración más que nada, te lleva a ese momento donde realmente querés dejar de pensar, querés dejar de pensar qué te vas a decir más adelante, te querés sumergir en la presencia de Dios. Para eso las personas que tienen el don de lenguas angelicales, ahí es donde tienen que soltar y empezar a ser ministrados ellos mismos con el Señor, adorando en espíritu. Pastor, y los que no tienen el don de lengua angelical, ¿qué hacen? No sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa mucho en la adoración sobre todo. Cuando yo escucho cantar a la iglesia, yo siento una presencia de Dios tremenda. No sé si a vos te pasa, pero es importante que cantemos. No solamente que escuchamos a la música o a la gente que está cantando acá, que cantemos nosotros. A mí me pasa que me conmueve y espiritualmente me siento lleno por el Señor. Siento la presencia de Dios de una manera tremenda. Y vos estás hablando con palabras entendibles, porque no tenés el don de lenguas, pero lo estás haciendo en espíritu. ¿Cuánto hace falta a muchas personas el don de lenguas para hacer? Lenguas angelicales. El hecho de que lo hagas en espíritu, el problema es cuando te quedas callado. Y la adoración está sonando y vos estás mirando para allá, vos estás mirando para acá, y el celular, y que voy a cocinar a la noche. No sé si me entendés. Vos podés cantar en espíritu, por más que cante con el entendimiento, pero cuando te sumergís en la presencia de Dios. No podés cantar en el espíritu cuando estás pensando en otra cosa. Y eso es lo que tiene maravilloso de tener el don de lenguas. Que dejar de pensar. Ya no te importa si la letra va por ese lado, si estás entonando, si no estás entonando. Eso es lo maravilloso que tiene. Por eso Pablo decía, pídate el don de lenguas. Es maravilloso. Pero
hay que hacerlo con orden. Porque si no hay orden, porque digamos que entre todos los dones, este es el más notorio y el más espectacular, de alguna manera humana diciéndolo, y el más peligroso. Porque se mezclan muchas emociones que muchas veces no es el don de lenguas. Ve lo que dice Pablo en 14, versículo 6. Sobre el don de lengua. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta dice sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no tiene palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Imagínate vos que yo predique toda la prédica 1 hora en lenguas. Porque no pongan a hablar. Entonces empieza a hablar en lenguas, y cuando vos te vayas de este lugar, ya hablando un idioma que entendemos, el medio castellano que uso, apenas podés irte edificado de este lugar, apenas podés entender muchas de las cosas que te predico. Imagínate si lo hago en lengua, ¿no? Qué difícil sería. Pero para eso no es la lengua. La lengua es para que te conectes con Dios en un momento específico del culto o en privado en tu casa. Cuando vos estás orando en tu casa, cuando vos estás solamente con tu Creador, ahí sí te puedes enganchar con tu Creador en lenguas y dejar de pensar en los chicos, dejar de pensar en el alquiler, en la garrafa, y ahí te conectaste vos, Dios y tu espíritu. Es precioso, hermanos, los que tengan el don de lenguas, y el que no tenga el don de lenguas angelicales, lo vamos a pedir en el día de hoy. Hay momentos donde la presencia de Dios es tan fuerte que cuenta la Biblia que todos los que estaban en la habitación hablaron en lenguas, pero eso no es el don de lenguas, sino que son lenguas repartidas por Dios en un momento específico para que vos puedas conectarte con Dios, pero eso no te lleva a decir que tengas ese don de lengua. Cuando esa persona ora por sanidad, esa persona se sana, no quiere decir que tengas el don de sanidad. Quiere decir que por misericordia de Dios, en ese momento esa persona fue sana. Por misericordia de Dios, en ese momento te conectaste con el Espíritu y pudiste hablar en lenguas. Por eso hay muchas personas que hablan en lenguas una sola vez en su vida, dice que nunca más pudieron hablar en lenguas. Eso pasa muchas veces, porque fue un momento donde te conectaste con Dios. No es el don específico de lenguas angelicales o lenguas humanas. ¿Lo vas siguiendo? Gloria al Señor. ¿Cómo se fue el tiempo, por Dios? No. Es tan importante que podamos entender esto, hermano. Porque la iglesia, por lo menos yo lo he visto acá, en nuestra iglesia amada de Chingolo, hay pocos que tengan el don de lenguas. No sé si te diste cuenta. Hay pocos. Yo le voy a preguntar, ¿quién tiene el don de lenguas de acá? ¿Quién quiere? Levante su mano. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Lo pediste al Señor? Sí, yo lo pedí. Pablo dice, no todos hablarán en lenguas. Versículo 12, capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos tienen dones de lengua? ¿Interpretarán todos? Pablo da a entender que no todos hablan lengua. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Eso lo vamos a ver más adelante, la definición de amor. Pero acá Pablo dice que hablan todos en lenguas, no todos van a hablar en lenguas. No todos van a tener dones de sanidad, no todos van a tener eso, pero sí todos Dios nos da la capacidad de tener lenguas nuevas
porque la forma de hablar de Génesis 11 en Hechos 2 ya no la tenemos. Ya nuestra forma de hablar tiene que haber cambiado, hermano. No puede ser que un cristiano siga insultando. Vamos. No puede ser que un cristiano siga maldiciendo a sus hermanos, a su mamá, a su papá, a sus hijos, al vecino, al que le hizo algo. Ese es Génesis 11. Esa es la torre de Babel. No está todo mezclado, El cristiano, el que tiene el Espíritu Santo, habla un lenguaje espiritual que está en la Biblia. Para nosotros todo lo que estamos acá en español. Y algunos el parpayo no, el guaraní. Y algunos el guaraní. Gloria al Señor. Pero las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser espirituales. Espiritual. No puede ser que Génesis 11 todavía sigamos viviendo en esa torre de Babel. Dios te quiere dar nuevas lenguas. Y Dios te la está dando, por eso te está cambiando el corazón. Porque dice que hablamos lo que está en el corazón, ¿no? De lo que tenemos en el corazón habla nuestra boca. Así que necesitamos inmediatamente que el Señor nos cambie el corazón, hermano. Inmediatamente. Vimos entonces que hay unas lenguas humanas, Génesis 11, Babel, hay lenguas espirituales humanas, que seguimos hablando otros idiomas humanos, aunque nos entendamos, ya no hablamos aquel idioma, ahora hablamos el idioma del Espíritu, y hay un lenguaje que es espiritual, que hablamos solamente con Dios, pero hay un lenguaje también, que yo lo he escuchado mucho, que es un lenguaje satánico. Se las conoce como lenguas satánicas, porque los demonios que fueron arrancados del cielo tenían su idioma angelical. Y entra también en el don de lengua. Y ahí es donde entra el discernimiento, para discernir si estás alabando a Dios con lenguas angelicales, de ángeles que todavía están en sujeción con Dios, o si estás alabando a Dios con lenguas angélicas, de ángeles caídos. Porque los dos son ángeles. Los dos hablan igual que el hombre. Somos hombres, hablamos igual. El tema es que hablamos de la carne o hablamos del espíritu. ¿Glorificamos las obras de la carne o glorificamos a Dios? En las lenguas espirituales es lo mismo. O alabas a Dios o despotricás a Dios. Lenguas satánicas. Ahora, ¿cuándo te das cuenta vos cuál es cuál? ¿Cómo está tu corazón, hermano? Vamos, otra vez. Lo que está en tu corazón habla tu boca. Y si vos tenés el corazón del Espíritu Santo y estás sirviéndole, y si estás en santidad, y si estás en sujeción, y si estás consagrada tu vida a Dios, el lenguaje obvio que va a salir de tu boca es lo que está en tu corazón. Un lenguaje espiritual que glorifica a Dios. Porque no puedo glorificar a Dios en lenguas cuando mi vida es un desastre. Cuando mi vida está en la carne y estoy viviendo una inmundicia día tras día, y de repente vengo acá, hablo en lenguas y pienso que estoy hablando en lenguas angelicales con Dios. No puede ser. Básico, no puede ser, no necesito interpretar qué estás diciendo. Ya tu vida me dice qué estás diciendo. No, pero yo lo hago para Dios. Todo lo hacemos para Dios. Lo bueno y lo no tan bueno también lo hacemos para Dios. Porque para Dios es todo. ¿Querés saber qué lengua estás hablando? Fíjate cómo está tu corazón. Le pide al Señor que te lo cambie. Yo entiendo y venimos con muchos años en la Torre de Babel. Venimos acá y hay personas que han aceptado al Señor hace 5, 10, 15, 3, un mes, no sé. Y nuestro lenguaje tiene que cambiar y a veces cuesta porque Babel está muy metido en nosotros. Pero a medida que salgamos de Babel, salgamos de la confusión que significa Babel, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestras acciones, van a empezar a cambiar y cambiar y cambiar. El tema es no volver más a Babel.
Cuando me doy cuenta, le doy la gloria a Dios y salgo corriendo de Babel y me vuelvo a Hechos 2, al aposento alto, donde el Señor me da nuevas lenguas humanas para hablar diferente. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que lenguas para mis hermanos, Señor, para que se puedan conectar contigo, Señor. El don de lengua era tan espectacular en aquel tiempo que la iglesia misma toda hablaba en lengua, todos se ponían a los gritos. Y Pablo dice: paren, muchachos, el don de lengua está bueno, pero mejor es que profeticen. Mejor es que hablen palabra de Dios, más que hablar palabras angelicales. Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que habla profecía se edifica al cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos acá para edificar el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, yo te voy a pedir ahora, vamos a dejar acá porque el Espíritu me está diciendo algo que es tremendo. Vamos a orar. Este es un momento donde el Espíritu Santo quiere repartir de sus dones. Quiere encender sus dones en ti, porque ella te lo dio. Una vez que aceptaste a Cristo, Él puso su don en ti. Quizás está ahí apagado, capaz hablas en lenguas angelicales, pero todavía no la desataste. Yo sé que acá hay por lo menos una persona que habla en lenguas y todavía no la desataste. Hasta sé quién es, mira, el Espíritu me está diciendo quién es y todo. Pero dice que se siente indigna para recibir esto. Y en el día de hoy tiene el corazón quebrantado. Yo le voy a pedir a aquellos hermanos que tengan fe y quieran despertar esos dones que están en sus corazones, que se pongan de pie. Lo demás no, lo que no le interesa, bueno, no se va a despertar nada. Solamente aquellos que quieren que Dios derrame un don especial en la vida de ellos. Ayúdanos, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Este es un momento importante, hermano. Este es un momento especial, donde el Señor va a despertar dones en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos. De los que se lo están pidiendo. Dice Pablo: pedid los dones mejores, pedidlo. El de lenguas, para que puedas conectarte con tu Creador. Dios quiere darte ese don. Sí, Señor, Dios quiere despertar ese don. Ayúdanos, Señor. Necesito, Padre, esta noche. Esta tarde, Señor, ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Espíritu Santo, una vez yo estaba en una simple reunión como esta, Señor, un retiro. Estaba parado en la primera fila porque tenía hambre de ti. Me acuerdo del hambre que tenía de ti en ese día, Señor. Y de repente, como si nada, Señor, mi boca se empezó a mover. Sentía como una cosquilla en mi lengua y traté de atarla, Señor. Pero tú me dijiste: suelta. Todavía me acuerdo de esa sensación maravillosa, Señor, donde solté mi lengua. Y tú llenaste de palabras, Señor, mi boca.
pude alabar las maravillas de mi Dios, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por mis hermanos, Señor, para que reciban dones, Señor. Para que se despierten los dones que tú has puesto en ellos, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor. Yo me acuerdo que pasé adelante enseguida. Y te dije, a mí, Señor, yo quiero, Señor, despierta ese don en mí, Señor. Y esa lengua, Señor, maravillosa que me has dado, Señor. Padre, yo quiero orar por el don de sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Envía tu don de sabiduría para mis hermanos, papá. Despiértalo. Despierta, que tenga el don de sabiduría, despierta, Señor. Despiértalo en el nombre de Jesús. Despierta el don de sabiduría, Señor. El don de ciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, papá. Señor Padre, en el nombre de Jesús, ayuda, Señor. Empieza a despertar los dones en este lugar, mi Dios. Empieza a despertar los dones, Señor. Don de sabiduría y don de ciencia. Empieza a caer, Señor. Empieza a desatar. Está desatado el Señor dones en este lugar, en esta mañana, Señor, en tu nombre, Jesús. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Sabemos lo que se viene ahora, Señor. Sabemos que se vienen cosas maravillosas. Necesitamos de tus dones, Señor, que tú has puesto en tu iglesia. Despierta, Señor, en el nombre de Jesús.